A continuación les voy a hacer una breve explicación de unos ejercicios utilizando las herramientas web 2.0. La primera, con un grupo de personas de la empresa SEA se buscó encontrar la cantidad de errores que cometen al diligenciar formatos contables. Los resultados fueron los siguientes: tipo de formato, los libros contables, número de errores 14, libros de inventarios 8 errores, facturas 5 errores, ingresos 3 errores, nómina 9 errores, otros 4 errores. En este caso la población dice cuál es la población, muestra y variable y qué tipo de variables se estudia. En este caso la población son las personas de la empresa SA, la muestra, el grupo de personas de la empresa SA. La variable sería cuantitativa, que es la cantidad de errores que se cometen al diligenciar los formatos. ¿Qué tipo de medidas de tendencia central tiene sentido calcular en este caso? En este caso se calcula la tendencia central no moda porque se utiliza para calcular tipo de variables cualitativas y cuantitativas, mientras que la mediana y media aritmética se utilizan solo para variables cuantitativas y cualitativas ordinal. Dice, calcule e interprete medidas de tendencia central que tengan sentido. En este caso sería moda, que es el número 14, que indica el valor que más se repite o la clase que posee mayor frecuencia en caso de que los libros contables es donde más se repiten errores. ¿Se puede calcular alguna medida de posición? ¿Por qué? Si su respuesta es afirmativa, encuentre mínimo 2. No, porque el número de datos, los errores en los formatos contables ya se encuentran agrupados en una tabla de frecuencia, lo cual no se puede conocer ni calcular los valores de cuartil, decil y percentil. Segunda, los ingresos anuales de millones de pesos de ciertos empleados son: tenemos 2, 2.5, 3, 3, 3.25, 4, 5, 6.5, 7.5 y 50. Dice, sin agrupar los datos, cuáles son las medidas de tendencia central, calcúlelas. La moda sería es el número 3 porque es el valor que más se repite en los ingresos anuales de ciertos empleados. La media, que es la suma de todos los datos dividido en la cantidad de datos que hay. En este caso se suman todos los datos y se dividen en 10, que es la cantidad que hay. La media sería 8,675. La mediana, si agarran como el número par, se agarran los dos del centro y se dividen en 2, la cual la mediana sería 3.625. ¿Cuál medida de tendencia central es la más apropiada, más representada para representar los ingresos anuales y por qué? En este caso se calcula la tendencia central media porque nos indica el promedio por cada empleado de cuánto recibe anual. Dice, el 75% de la población está por debajo de qué ingreso. En este caso agarramos la fórmula que es 75 por n, que es la cantidad de datos, que es 10, dividido en 100. Entonces sería 75, que es el 75% que nos están preguntando, por 10 dividido en 100 daría 7.5. El 75% de la población está por debajo de 7.500.000. Vamos, el 30% de la población está por debajo de qué ingreso. En este caso sería 30, que es el porcentaje, por 10, la cantidad de datos dividido en 100, que nos da 3. El 30% de la población está por debajo de 3 millones. Tercera, dice, se toma una muestra de pacientes que asisten a terapia psicológica y se les ha repercutido con su medida, obteniéndose lo siguiente. Tenemos las tallas. Dice, ¿cuál es la población, muestra y variable y qué tipo de variable estudia? En este caso, la población sería pacientes que asisten a terapia psicológica para medir su talla en centímetros. La muestra, 69 pacientes que asisten a terapia psicológica para medir su talla en centímetros. La variable,
que es cuantitativa, que mide su talla en centímetros para determinar si el no uso del tratamiento ha repercutido con su medida. B, dice encuentre la medida de tendencia central e interprételas. En este caso la media da 22,35, pero vamos a explicar cómo se saca la media. La fórmula de la media es la siguiente: x igual a la suma de x1 y f1 sobre n. Necesitamos sacar x1 y f1. Entonces, en este caso, se tuvo que llenar la tabla para poder sacar los datos. En este caso, ¿cómo se sacaron estos datos? Para sacar x1 se suman los límites, que es 145 y 155, con la diferencia de estos dos. ¿Qué diferencia de 145 y 155 hay? Que es 5. La diferencia es 5. Entonces se suman estos dos y se dividen en 5, que da 30, y así sucesivamente. La suma de estos dos con el promedio entre los límites de estos intervalos. Entonces acá tenemos los resultados. Así llenamos la tabla. Entonces quedarían, para sacar la media, fueron 1542,323 sobre 69, que dio el resultado en 22,352. Entonces el resultado de la media es 22,352. La mediana es, la fórmula es LI, que es el límite, más n sobre 2 menos FI1 sobre FI por AI. El límite serían 160. El límite sería 160 más n, que es 69, la suma de la cantidad de pacientes, que es la cantidad de pacientes. Entonces sería 160, que es el límite, más n, que es 69, la suma de los pacientes, sobre 2, menos FI, en este caso, como F es, como nos dio 35, entonces estaría en medio de estos dos. El que más se aproxima, el que más se aproxima a 35, que quedaría entre 34 y 59. Entonces agarramos que este es el límite. Dice, entonces la fórmula decía que menos FI, que sería la anterior, FI menos 1 es la anterior, por 10. ¿Por qué por 10? Porque 10 es el promedio entre los límites de ese intervalo. Entonces, entre 160 y 170, el promedio es 10. Entonces, por eso se multiplica por 10. Quedaría así. Entonces quedaría de la siguiente manera: 160 más 69 sobre 2 menos 34 sobre 25 por 10, que sería igual a, primero que todo, resolvemos esta parte.
Estos números los vamos a dejar quieticos y resolvemos esta parte. Entonces sería 160 más 0,5, que es el resultado de 62 sobre 2 menos 34, da 0,5 sobre 25 por 10. Entonces sería 160 más 5 sobre 25 igual a la suma de 100 igual a 0,2. Entonces 160 más 0,2 da 160,2, que sería la mediana. Una forma para saber si nos está quedando bien es que el resultado tiene que estar entre 160 y 170. Entonces, para saber si la mediana nos está quedando bien, el resultado tiene que estar entre 160 y 170. En este caso, nos dio 160,2. Entonces, sí está en medio entre 160 y 170, entre los límites. Vamos a sacar la moda. La moda es de la siguiente manera. Va límite más F1 menos F1 menos 2, que es la frecuencia absoluta, sobre frecuencia absoluta menos frecuencia absoluta anterior, más frecuencia absoluta menos frecuencia absoluta mayor, que es la superior, por A. En este caso serían 160. Y nos vamos a la tablita para explicar mejor, tener más. Mire, entonces sería la siguiente. El límite, que es 160. Seguimos, el límite es 160 más la frecuencia absoluta, que la frecuencia absoluta es 25 menos 21, que es la frecuencia absoluta inferior. La frecuencia absoluta sobre la frecuencia absoluta menos la frecuencia, entonces colocamos, quedaría así: 25, como ya sabemos que la frecuencia absoluta inferior es 21 y la frecuencia absoluta superior es 25, entonces nos vamos a la siguiente. Quedaría así: 160 más 25 menos 21, que es 25 la frecuencia absoluta y 21 frecuencia absoluta anterior, que en este caso sería el 21, sobre 25 menos 21 más 25 menos 8 por 10. El resultado entonces sería 1,65. Bueno, hacemos toda la operación. Bueno, entonces vamos paso por paso. Entonces sería 160 más 25 menos 21 igual a 4 sobre 25 menos 21, 4, y 28 menos 8, 17. Entonces quedaría 4 sobre 4 más 17 por 10 igual a 160 más 4 sobre 21 por 10. Y esta operación daría 160 más 1,904. Y el resultado de la moda sería 161,904. Nos vamos a la tabla a revisar si está entre 160 y 170. Como podemos ver, mire, el resultado fue 161,904 y sí se encuentra entre el 160 y 170 de los límites. Entonces sí, nos dio la moda. Dice, encuentra 3 medidas de posición. Los cuartiles. 3 medidas de posición. Nos vamos con los cuartiles. La fórmula de los cuartiles es la siguiente: igual cuartiles igual al límite más
A, que es la A es el promedio entre los límites del intervalo. Entre paréntesis va kn sobre 4 menos f1 menos 1 sobre f1 menos f1 menos 1. Entonces vamos a sacar los datos. El límite serían, primero que todo vamos a sacar el cuartil. ¿Cómo se saca el cuartil? El cuartil, como vamos a sacar el cuartil 3, entonces quedaría kn sobre m igual k, que es el cuartil, que es 3. N es la cantidad de pacientes, que son 69. Que son 69, entonces quedaría 3 por 69 la cantidad sobre 4 igual a 51,75. Entonces ahí tenemos el cuartil 3. ¿Cómo hacemos? Mire, empezamos a sacar el límite, que es 160, la amplitud, que es 10, que es el promedio entre los límites del intervalo, f1 menos 1, que es 34. Entonces, ¿cómo hicimos para sacar esos resultados? Vamos a la tabla. Como nos dio 51,73, vamos a ver en qué posición de la tabla está. Entonces, en este caso estaría entre 34 y 59, quedaría en medio de estos dos. Nos dice, entonces, el límite es 160. El límite es 160. La amplitud, que es 10, 160, 170, 10. Entonces, y f1 menos 1, que es la frecuencia anterior, que es 34, y f1, que es la frecuencia, que es 59. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Mire, límite 160, amplitud 10, frecuencia 1 menos 1, 34 y frecuencia 59. Queda entonces, hacemos las operaciones y nos da el cuartil, nos da 167,1. Ese es el resultado del cuartil. El decil, el cuartil es 4, el decil 10. Entonces en este caso reemplazamos el 4 por el 10 y hacemos el mismo procedimiento. Pero entonces ya se va a dividir es por 10. Mire, ahí como podemos ver sacamos la posición, que es 20,7, nos ubicamos a la tabla para poder sacar la frecuencia, y el límite y la amplitud, el cual lo reemplazamos, la letra la reemplazamos por los números que están arriba y nos da 150. Cuando hacemos toda la operación, el decil nos da 156,833. El percentil la misma, pero entonces se cambia el 10 por el 100. Hacemos el mismo procedimiento, buscamos los que significa el resultado del límite, la amplitud, la frecuencia, lo reemplazamos las letras y nos da el percentil 161,58. Así, de esa manera. Dice, escriba 3 conclusiones usando los ítems B y C. Para este caso, las medidas de tendencia central fueron obtenidas por las frecuencias que se encuentran ubicadas en el intervalo 160 y 170. Las medidas de tendencia central y de posición fueron encontradas en las mismas frecuencias y en los mismos límites. Las medidas de tendencia central deben estar entre los límites. Bueno, muchas gracias. Esta sería la explicación de las herramientas web 3.2.0.